Bien, vamos a hacer esta canción que está en el tono de Mi menor. Utilizaremos principalmente la escala de Mi menor. Vamos a tener en cuenta las tonalidades de Mi menor, Sol mayor, Re mayor, La menor y Si mayor. Todo el tiempo aparecerán en ese orden. Y primero empezaremos entonces con la parte del bajo. En la mano izquierda entonces vamos a ejecutar el siguiente acompañamiento. Bajo fundamental y después 3 acordes. ¿Sí? Un acompañamiento donde vamos a destacar que vamos a ligar el bajo fundamental al acorde. Y los acordes, cada vez que los toquemos, los haremos staccato, picados. ¿Sí? 2 veces haremos Mi menor, luego Sol mayor. 2 veces, luego Re mayor. La menor, 2 compases. 2 compases también de Si mayor. Y sosteniendo este acompañamiento, ahora vamos a hacer la mano derecha. Que la mano derecha va a hacer esta melodía. Mi, Fa sostenido, Sol, Fa sostenido, Sol, La, Sol, Fa sostenido, Sol, Fa sostenido, Sol, La, Sol, Fa sostenido, Sol y La. O sea, luego haremos Fa sostenido, Sol, La, Sol, La, Si, Do, Si, La y Si. Luego haremos La, Si, La, Sol, La, Sol, Fa sostenido, Sol, La, Sol, Fa sostenido. Y otra vez las mismas notas. La, Sol, Fa sostenido. ¿Sí? ¿Sí? Y con las 2 manos, entonces esto quedará. Repite. Y ya a partir de aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. El orden de los tonos en todas las partes siguientes será igual, pero vamos a hacerlo en ritmo de vals rápido, repitiendo bajo fundamental y 2 veces el acorde. Esto lo haremos en total en cada tonalidad 4 veces. Luego en Sol mayor, en Re, en La menor,
si. ¿Sí? Todo el tiempo igual. ¿Pueden alternar? Sí, obviamente que pueden alternar. Pueden hacerlo también con bajos alternados. Eso no hay ningún problema. Vamos a ver entonces principalmente ahora la mano derecha, ¿sí? Ya que el bajo tendremos siempre esa forma. Vamos a empezar esta otra parte con Sol, Sol, Fa sostenido, Mi, Sol, Sol, Fa sostenido, Mi y Re. Que lo más recomendable es cambiar acá el dedo 4 para llegar bien hasta el Re. Luego vamos a hacer Re, Mi, Fa sostenido, Re, Re, Mi, Fa sostenido y La. Bien, hasta ahora tenemos esto. De este La vamos a hacer entonces La, Sol, Fa sostenido, La, repito, La, Sol, Fa sostenido, Mi, Mi, Fa sostenido, Sol, Mi, Mi, Fa sostenido, Sol, Re sostenido, ¿sí? Porque esta es una nota característica de la tonalidad de Si mayor. Re sostenido nuevamente, Mi, Fa sostenido, Re sostenido con el dedo 3 o dedo 2 para tocar Si con dedo pulgar, Do sostenido, Re sostenido, Mi y Fa sostenido. Entonces, esta parte y ya nos vamos a otra parte. Pero vamos a pasarlo lentamente con los bajos también. Acá usé Si séptima también en el bajo, que queda muy bien. ¿Sí? Opcionalmente lo pueden utilizar, ya que luego nos vamos a el tono de Mi menor y es una función armónica muy frecuente. En la mano derecha, en la siguiente parte haremos la melodía, pero con algunos acordes. Acá usaremos Sol con Si, el Re lo haremos con la nota Si aquí en el agudo. Tomaremos acá la nota La, pero con el Re en la parte de los agudos. La nota Mi con La. El Re sostenido con el Si en los agudos. ¿Sí? Es básicamente la melodía que pasamos anteriormente con estos acordes y alguna que otra pequeña modificación. Así que esto lentamente nos quedará así. Ahí el acorde, esta parte es interesantísima para los dedos. Cuando vayan a la parte de la escala en corcheas, les conviene tomar 5-2, 5-3 sobre las mismas notas, pulgar e índice. Vamos a seguir con esta parte que viene con acordes de terceras, haciendo Sol, Mi, La, Fa sostenido, Si, Sol, La, Fa sostenido, Si, Sol, Do, La,
si, sol, la, fa sostenido, si, sol, la, fa sostenido, si, sol, do, la, si, sol, la, fa sostenido, si, sol, do, la. Hasta aquí tenemos. Y ahora vamos a hacer esto. La, fa sostenido, si con sol, do, la, si, sol, do, la, re, si, mi, do, re, si, do, la, re, si, do, la, re, si, do, la, si, sol, do, la, si, sol, la, fa sostenido, ¿sí? Falta un cachito más, pero pasemos lentamente esta partecita. Entonces, llegamos hasta aquí. La con fa sostenido, si con sol, do, la, si con sol, la, fa sostenido, y repito estos tres acordes, ¿sí? La melodía es muy pegadiza, muy similar a lo anterior que hemos escuchado. ¿Sí? Pero en este caso en tercera. Hay muchas formas de ordenar la mano en esta parte, así que vean las distintas posibilidades con las que lo voy tocando. Pero bueno, vamos a pasarlo con el bajo y esta parte se repite 2 veces. Por último, acá vendrá una parte muy linda, muy bonita, donde tocaremos en semicorcheas, ¿sí? Haciendo en realidad unas texturas sobre un canto muy sencillo, ¿sí? En mi menor tocaremos la nota si con el dedo meñique y luego aquí haremos mi, fa sostenido, sol, fa sostenido y mi. Estas tres notas que estoy utilizando con dedo pulgar, índice y mayor se repetirán siempre. Es como que la nota principal es esta que va cantando aquí con el meñique. El si, repito, y por tercera vez. ¿Sí? Así que destacar esta nota aguda es una de las tareas principales. Y ahora vamos a hacer do, mi, si, mi, la y mi. Ahora vamos a hacer si, re, fa sostenido, sol, fa sostenido y re. Y lo repito 2 veces más. Vamos a descender haciendo do, re, si y re. Luego vamos a hacer para la siguiente tonalidad, y dicho sea de paso, en cada tonalidad
se aplica una de estas posiciones. Por ejemplo, en la primera que vimos es para mi menor. Para la siguiente posición, sol mayor. Y ahora la de re mayor, vamos a hacer la, re, mi, fa sostenido, mi y re. 3 veces. Ahora, para cerrar esta tonalidad, do, re, si, re, do y re. ¿Sí? Para la tonalidad de la menor, la, do, re, mi, re, do. Acá haremos si, do, la, do, sol y do. Por último, en la de si mayor vamos a hacer fa sostenido, si, do sostenido, re sostenido, do sostenido y volvemos al si. También en este caso repetiremos pero 2 veces. La tercera vez haremos fa sostenido y vamos a ir haciendo la escala. Si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol, la, si, la, sol y fa sostenido. ¿Sí? Como si fuese, en este caso, la escala de si mixolidia, o también pensándolo como si fuese la escala de mi menor melódica en su forma ascendente. Toda esta parte de si ¿sí? Será esa vuelta y de ahí volvemos a repetir toda esta parte, ¿sí? Bajamos la velocidad y por último el acorde de mi menor, mi, sol, si, mi y el bajo de mi en la mano izquierda. Tocándolo lento también queda muy lindo, es una muy linda canción, una obra hermosísima. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con su aprendizaje. Espero que lo hayan disfrutado y como siempre les pedimos que se suscriban, nos sigan también y nos comenten este video y los demás videos que vayan viendo. Suscríbanse, déjenos un like, síganos también en las otras redes sociales y contáctense por clases, partituras, videos, lo que necesiten también para conocernos, dejarnos un saludo que siempre es bienvenido. Les mando un gran abrazo y espero que sea de una gran ayuda este video tutorial para sus canciones, sus aprendizajes. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.